Desde hace varios años hemos estado haciendo estudios acerca de temas como género, sexualidad entre la población joven. Hicimos trabajo en preparatorias y después decidimos hacerlo en secundarias. Y entrevistando a padres de los niños en secundaria, nos dimos cuenta de la necesidad de preguntar sus maneras de pensar acerca de temas sensibles que sabemos que a los jóvenes, adolescentes sobre todo, les interesa, como es la sexualidad, los roles de género, la homofobia, ese tipo de temas. Así es como surgió el interés de explorar estos temas y de escribir el artículo con los resultados. Cada vez más los adolescentes están más despiertos a esos temas. En mi juventud esos temas se abordaban hasta que uno estaba ya muy entrado en la adolescencia. Y actualmente ya es más temprana la edad, entonces de la preparatoria mejor nos fuimos directamente a la secundaria y directamente con los formadores de opinión en el hogar, como son los padres, ¿no? Son los primeros formadores. Y entonces son los que tenemos que conocer cuáles son esas actitudes y sus roles que juegan dentro del hogar para poderlos entender. La palabra género, para comenzar, es un concepto que se ha ido como aclarando con el paso del tiempo y se usa más amplio que la palabra sexo. Antes decía, bueno, sexo, hombres y mujeres. Género, seguimos diciendo hombres y mujeres, pero género, a diferencia de sexo, se refiere no solamente a las diferencias fisiológicas de hombres y mujeres, sino a lo que la sociedad piensa que los hombres y las mujeres deben hacer en una sociedad. Entonces, género es un concepto que permite entender esa manera de pensar de la sociedad acerca de lo que se espera que hagan hombres y mujeres en distintas etapas de su vida. Roles es otro concepto que se acuña en la sociología, las ciencias sociales, para designar justamente lo que le toca al hombre, lo que le toca a la mujer, lo que le toca a la abuelita, etc., a los individuos según su sexo y según su edad y según su posición. Entonces, roles es un concepto que incluso se usa en el teatro. El papel del actor, por ejemplo, del asesino, del policía, etc. Entonces, en la familia, los roles son mamá, papá, abuelo, abuela, hijo, hija, y se supone que a cada uno de nosotros en familia nos toca hacer algo y comportarnos de cierta manera. Entonces, por eso decidimos tratar de entender las percepciones que tienen los padres de familia, los formadores de opinión en el hogar acerca de estos temas, justamente de a qué le tocan a ellas, qué le toca a ellos, según sus edades y según su posición en la familia. Y hay otra palabra que es liderazgos, los liderazgos familiares. Y eso se refieren específicamente a dos roles muy claros: el proveedor de cariños y el proveedor económico, que en la familia tradicional por muchas generaciones en nuestras sociedades era muy claro que a ella le tocaba dar atención, cariño, y al padre le tocaba dar dinero y recursos materiales al hogar. Entonces esos liderazgos, que hay dos líderes, el proveedor de cuidados y el proveedor de dinero, vamos a decir, de recursos. Entonces esos conceptos queremos explorarlos. Entonces entrevistamos a jóvenes, a maestros, a padres de familia, en una dinámica que se llama grupos focales. Y en esa dinámica hablamos de estos temas. Y entonces las expresiones que ellos usaban para referirse a, por ejemplo, de que los hombres son mejores para la mecánica y las mujeres son mejores para cuidar a los niños cuando están enfermos. Entonces estas expresiones salieron en esa dinámica de grupos. Y con toda esa información decidimos hacer una encuesta para ver qué tan generalizada era la manera de pensar en esos términos.
Entonces definimos la encuesta y la aplicamos a 4 diferentes secundarias aquí en Tijuana, entrevistando a los padres de los adolescentes de las secundarias. Así fue como se construyó el cuestionario. Entonces, en esas maneras de expresarse que salió en los grupos focales, vienen los conceptos de quién es el líder económico, quién es el líder de cuidados, etcétera, etcétera. El objetivo era estudiar a estos grupos, a estos padres de familia, en 2 grupos bien definidos. Las escuelas son distintas, las 4 secundarias eran distintas, entonces hay un ambiente, digamos, popular y otro un poco más elevado socioeconómicamente hablando. Y entonces lo que buscamos es ver cómo influye estos factores socioeconómicos en el modo de pensar y en las actitudes que tienen. Y pues bueno, encontramos resultados muy interesantes. Uno básico es la educación, es la base para poder hacer el cambio en esas actitudes. Fuera de ahí, podríamos decir, pues que trabajen o que no trabajen, porque una cosa muy importante es de que no todos los alumnos tienen a papá y mamá presente. Entonces no siempre teníamos la opinión del padre. De hecho, tuvimos principalmente madres y no tanto padres. Y por lo mismo, porque muchas veces los hijos se quedan a vivir con la madre y eso es parte de los roles de género que estamos queriendo estudiar. En general, los jóvenes, los niños desde que son chiquititos, nos observan a los padres, a los adultos, todo el tiempo están observándonos y no solamente prestan atención a lo que les decimos, a veces les presta más atención a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, la actitud, no solamente la palabra, sino la actitud del padre o la madre en casa va a pesar mucho en su manera de pensar, desde cómo me he visto hasta qué aspiraciones tengo en la vida, si quiero ser un profesional o quiero ser un exitoso vendedor, etcétera. Entonces, en temas tales como la cuestión de la sexualidad y la anticoncepción, los niños no van a preguntar. Preguntarán a todos menos a sus papás. Pero bien que observan y están muy atentos a qué hacemos. La apertura, lo que observamos es una mayor apertura entre las madres, entre las mujeres, y sobre todo hacia las hijas. Es decir, si comparamos el papá y la mamá y la apertura que tiene hacia una hija mujer, el hombre va a jugar un papel más tradicional que la madre, siempre, porque la madre muchas veces ya vivió los problemas que tiene, entonces lo que busca es educar a la hija. Y quizás no conscientemente, pero al menos sí decirle, mírate en ese espejo, lo que me pasó, o lo que le pasó a tu vecina, o lo que le pasó a la tía. Entonces, quiere más educación para la hija. Y los padres todavía no nos sacudimos ese machismo por completo. Y queremos una hija recatada, obediente, que juegue su papel tradicional de hija sumisa dentro de la familia. Entonces, aún así, sí hay padres que buscan la educación también, obviamente, pero volvemos otra vez al tema de la educación. Son los que tienen mayor educación, los que buscan una mayor apertura hacia la anticoncepción y la sexualidad para las hijas. Y para los hijos, como que dicen, las madres dicen, él se va a cuidar, o él no va a ser tanto el problema del hijo como para la hija. Es un problema muy complejo, porque son actitudes y roles que aprendemos desde niños. Entonces, donde tenemos que empezar a
a cambiar, obviamente, es en la educación de los hombres, para empezar. Las mujeres ya se dieron cuenta, las madres, que hay que cambiar este sistema patriarcal así a ultranza. Los hombres, como están en su poder, en su nicho de poder, se resisten a hacerlo. Y bueno, quizás obviamente la educación es desde la secundaria o primaria, tienen que empezar a promover esta igualdad de género. Volvimos a aplicar los cuestionarios en solo 2 secundarias en esta ocasión, pero cuidando de que hubiera esas diferencias socioeconómicas que son muy importantes de educación, religión, etcétera, entre los padres, con la idea de ver si hemos avanzado. Un poquito quedamos como muy preocupados, bastante preocupados, cuando nos dimos cuenta que el padre varón joven de hoy en día sigue pensando en cierta forma como mi papá o mi abuelito, cuando se trata de la sexualidad de la hija y el cuidado de la práctica de la sexualidad de la hija, no así del hijo. Entonces, nos quedamos como ahora sí que pensando, ¿qué está pasando? ¿Qué falló? ¿Qué ha fallado? Porque la escolaridad ha aumentado, la comunicación, los programas de educación en las escuelas de alguna manera han avanzado, etc. Los anticonceptivos están disponibles, se habla de la sexualidad, todo. Entonces queremos ver si por lo menos entre el año 2015, que fueron los resultados que se usaron para el artículo, y ahora 2019, hay algún cambio. Queremos pensar que va a haber un cambio, porque es muy interesante. México en los últimos 5 años como que ha habido una especie de cambio cualitativo. Lo estamos viendo ahorita, las jóvenes otra vez salen a la calle a reclamar, a hacer solicitudes de mayor libertad. Entonces queremos ver si siguen siendo los jóvenes nada más cuando son jóvenes o cuando se vuelven padres y madres, porque parece que es ahí donde algo pasa. Ya las adolescentes ya están viendo que no hemos cambiado como se hubiera esperado con en toda esta corriente, ¿no? Con toda esa información. Ya se le dio mucha información. Los jóvenes ya tienen información, falta que la usen. Diría, en términos de políticas públicas, ojalá los hacedores de política pública en cuestiones de salud sexual y reproductiva se den cuenta de la importancia de trabajar con la población masculina. Sí. Creo que se ha trabajado más con la población femenina, pero hay que trabajar con los hombres para poder seguir avanzando, porque una palabra que no aclaramos fue lo de igualdad. Los hombres y las mujeres somos diferentes, fisiológicamente, psicológicamente, pero somos ciudadanos de una sociedad y merecemos las mismas oportunidades, las mismas obligaciones, los mismos retos. Entonces queremos la igualdad en términos sociales y para que eso se logre tenemos que tener una mayor apertura tanto para ellas como para ellos desde que son chiquitos, y se empieza en casa. Entonces con los padres hay que trabajar sobre todo.